iglesia. Maravilloso Rey. Estamos al cierre de la semana de aniversario. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta semana? Dios ha hecho maravillas, ha hecho milagros. La presencia de Dios ha caído de una manera fluida, de una manera maravillosa. Y hay testimonio de esto. Y por eso es que estamos celebrando 4 años de su favor que nos rodea como un escudo. Su gracia, la que nos ha provisto todo lo que necesitamos y que no teníamos. Maravilloso Jesús. ¿Cuántos tienen un corazón agradecido? La mesa se sirvió, te invitamos y las puertas estuvieron abiertas. Esperemos que hayas disfrutado este momento, estos días que tú le diste a Dios, que Dios tenía preparado para ti. Por eso es que estamos acá en este cierre, el día final de esta semana de aniversario, 4 años. ¿Saben lo que es eso? 4 años de una aventura en el cual nos hemos subido a este barco de su guianza, de su confianza, de este desafío de creer. Ahora sí que creer, porque nada más es creer. Maravilloso es esto. Y esta mañana tenemos unos amigos invitados que han sido unos amigos que la verdad hemos platicado, hemos abierto nuestro corazón mutuamente como pastores, pastores jóvenes también, ya con su iglesia, con su congregación, pastores hechos y derechos, pastores de acuerdo o conforme al corazón de Dios. Personas que aman a Jesús, así como nosotros, y por eso hemos congeniado maravillosamente con ellos. Y la verdad es que para mí me bendicen mucho sus vidas. Carlos, Dulce, Rosy, Miguel, toda su familia me bendice mucho, nos honra mucho que estén con nosotros. Hay amistades que son sinceras y por eso los invitamos, porque hay amistades del mismo ministerio, somos colegas de lo mismo, pastores, y aquí están ellos también tienen su servicio y dejaron su servicio y dejaron todo listo para venir a casa, y eso merece un aplauso, amén. Los bendecimos grandemente y quiero invitar en esta maravillosa. Dios ha tenido sorpresas. Esta semana ha sido muy dinámica, ¿verdad que sí? Todo ha sido muy diferente. Y hoy tenemos invitado, comienza Pastor Miguel, Pastora Rosy, y si pueden pasar de favor aquí al altar para que nos compartan y vamos a darle un fuerte aplauso por sus vidas. Hola, hola. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes. Y nos gozamos juntamente con los pastores Pablo y Joca, que son 4 años. Se dicen fáciles, pero hay una historia atrás de todo esto. Sé que el Señor siempre ha sido en sus vidas y es un placer estar aquí, más que nada con ustedes, compartiendo una pequeña palabra que el Señor tiene para ustedes. Como dice mi esposa, mi amada esposa, es un placer poder ver la cara de aquellos que aman al Cristo. Y es un placer poder tener una amistad sincera, como decía el pastor. Enlazamos nuestro corazón a través de ese amor de Cristo, de ese amor que el Cristo ha depositado en nuestros corazones. Y es hermoso poder llegar a una congregación que descansa en la obra redentora de Cristo Jesús. Eso es lo más lindo, eso es lo más hermoso, poder hablar de esa obra redentora con libertad y en plenitud. Amén. Yo les traigo una pequeña palabra en 1 Corintios 15:58 y dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es una palabra específicamente para cada uno de ustedes, pastores. Todo lo que ustedes hacen, el Señor lo recompensa al 100%. Cada paso que ustedes den, cada decisión que ustedes tomen, cada palabra que ustedes dan a cada uno de sus congregantes, de sus ovejas, el Señor les va a multiplicar aún más. Y una palabra bien clave aquí en su 4º aniversario es: Dios ha sido bueno. Amén. Ha habido dificultades porque no ha sido fácil, ha habido tropiezos, ha habido
circunstancias que a lo mejor de repente los pastores, porque también como seres humanos se cansan, como también de repente quieren tirar la toalla y es válido, pero el Señor siempre levanta sus manos, como lo hizo con Moisés, siempre levanta sus manos y es aquí donde entran todos ustedes, ovejas. Cuando es tener que levantar las manos de su pastor cuando ellos se sientan desmayar. Dios ha sido bueno y sé que ustedes han sido parte de todo esto que ustedes ven aquí. Porque no ha sido solamente ellos dos, sino es el equipo con el cual han trabajado todos estos años. Dios en su bondad y en su misericordia les ha permitido crecer. Porque si se recuerdan, ¿dónde empezaron? En una casa. En una casa empezaron. Y miren ahora, volteen a su alrededor. ¿Mande? Están en casa, así es. Y vean las misericordias y las bendiciones que el Señor les ha dado ahora. El Señor no se queda con nada. El Señor les bendice en cada momento y en todo tiempo. Y dice en el Salmo 100, capítulo 105, dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quiere decir que esto no se acaba aquí. Aún queda todavía mucho tiempo por recorrer. Aún queda mucho camino por el cual levantar las manos de sus pastores, caminar al lado de ellos. Y como decía en la canción ahorita, si aún Moisés se paraba en aquel lugar y abría el mar, así el Señor va a abrir los obstáculos, va a quitarlos y va a seguir prosperando y bendiciendo a la familia pastoral. Y si la familia pastoral está en bendición, la iglesia estará en bendición. Amén. Es una palabra de amor y de bendición para nuestros amigos, para ustedes como iglesia, que el Señor nos daba ánimo. Sigan trabajando en la obra del Señor. El Señor va a bendecirles cada cosa que ustedes, cada granito que pongan, el Señor les va a multiplicar aún más de lo que ustedes pongan en su corazón. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Yo también voy a compartir una palabra de bendición. Me invitó el pastor Juan y me dice, quiero que compartan. Yo le decía, Señor, ¿qué les voy a decir a la congregación? ¿Y qué mejor una bendición sin condiciones? Una bendición de amor. El Señor me ha ministrado mucho en el Génesis, ahorita, ahí en el Génesis 27, en toda esa parte del 27 habla de un hombre que quería la bendición de su padre, quería la bendición del padre, pero ese hombre no tenía ni los requisitos ni las cualidades para recibir esa bendición. Ese hombre no podía recibir la bendición del padre como primogénito. Ese hombre no podía recibir esa palabra de bendición de la boca de su padre. Pero hubo alguien que lo preparó para eso. Hubo alguien que le puso las vestiduras del hombre que sí era digno de recibir la bendición. Hubo alguien que le puso las características del que sí era digno para recibir esa bendición. Y hubo alguien que le preparó la ofrenda que le habían pedido al que sí era digno de recibir esa bendición. Y el día de hoy estamos en la posición de ese hombre. ¿Cuántos quieren la bendición del Padre en la primogenitura? ¿Cuántos quieren la bendición del Padre de lo que Él ha hablado, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ya ha expresado de nosotros? Pero como ese hombre, nuestras características, nuestras vestiduras, las mías, nuestras actitudes, no son dignas de recibir la palabra de bendición del Padre. Por eso el Cristo nos ha vestido. Por eso Jesucristo nos ha vestido con su obra redentora. Por eso Jesucristo ha establecido sus características en ustedes y en nosotros. Por eso Jesucristo ha ofrecido la ofrenda que era necesaria para que yo recibiese la bendición del Padre. En este día quiero hablar de esa bendición. Una bendición que no tiene condiciones. Me sorprende mucho ver ahí en Génesis 27.
Génesis 27:33. Aquí el padre habla con el hijo que merecía la bendición. Y dice, entonces se estremeció Isaac con grande estremecimiento y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que tomó casa y me trajo y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije y será bendito. Aunque él sabía que lo habían engañado, aunque él sabía que Jacob había usurpado el lugar de Saúl, Isaac dijo, yo lo bendije y será bendito. Y a esta iglesia el Señor así dice, yo la bendije y será bendita. Yo la establecí en bendición. Yo ya hablé bendición. Es lo que me decía el Señor. Así que cuando el enemigo venga y diga lo que es contrario a esto, tenemos que creer en nuestro corazón lo que Él ya dijo. Génesis 27:37 dijo, y dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Isaac sabía que Esaú había engañado. Isaac sabía que Esaú se había equivocado con respecto a lo que nosotros creemos correcto. Y aún así dijo, yo lo bendije y será bendito. Cuando el diablo venga, cuando el enemigo venga, cuando alguien venga y te diga no eres digno de recibir la bendición, cuando aún en tus pensamientos sea la palabra de no eres digno de recibir la bendición, nosotros tendremos que recurrir a esta promesa. Él me ha bendecido y seré bendito. En esta congregación, porque lo dice el pastor, lo he visto, creer bien te lleva a vivir correctamente. Esto no es un permiso para hacer y deshacer, al contrario. Esta es la característica que el Cristo ha establecido en nuestras vidas, de creer que soy justificado por la obra de Jesucristo, de saberme digno de que el Padre me vea en todo momento y en cada instante, de saber que cada paso que doy está en la presencia del Señor. Y cuando esa conciencia llegue y tome fuerza en nuestros corazones y en nuestra mente, sabremos que cada instante estamos en la presencia de Dios. Y entonces eso nos llevará a hacer, como dice su palabra, sea de obra o de palabra, todo hazlo como para Dios. ¿Por qué? Porque me está viendo en este instante, porque me está viendo en este momento. Porque puedo yo cambiar mi manera de hablar, de expresarme, aún de vestir cuando está el pastor presente. Porque así somos, estamos acostumbrados a eso. Porque desde niños hablábamos de una manera y cuando los padres llegaban hablábamos de otra. Cuando nosotros entendamos que el Rey de Reyes, que el Dios Todopoderoso está siempre viéndonos, que está siempre ahí presente en nuestras vidas empezarán a cambiar conforme a lo que Él ha dicho. Por eso esta palabra es de poder y de autoridad, es una promesa hermosa. Así como Isaac dijo, lo bendije y será bendito, aunque se equivocó, aunque hizo mal. Así el Padre te dice, oh iglesia, así el Padre me dice a mí también, yo los bendije y serán benditos. Amén, gloria a Dios. Esta es la palabra que el Señor ponía en mi corazón para esta congregación. Una bendición hermosa de poder y de autoridad. Una bendición que te establece en el lugar adecuado. De hijo vestido de lino fino. Con las características del Cristo. Y pudiendo entrar a la presencia del Padre a través de la ofrenda de Jesucristo también. Amén. Gloria a Dios. Gracias por la oportunidad que nos dan de compartir en este día. Aleluya. Vamos a dejar el lugar también a nuestro hermano Carlos, a nuestra hermana Dulce Anchondo, los dos. Un hermoso matrimonio. Amigos también. Ay, perdón, amigo. Amigos también que han enlazado su corazón con nosotros. Así es. Gracias. Ay, cámbiame el lugar. ¿Ok?
Bendecimos su vida, iglesia, también. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tenernos aquí, festejando con ustedes este cumpleaños, este número 4. Damos gracias a Dios por sus vidas, porque, claro, decimos a nuestros amigos, pero ustedes son Veraca, todos. Entonces, les bendecimos y también traemos una palabra para ustedes. Préstame. Dios les bendiga, hermanos, es un placer estar aquí. Y algo que de lo que el Señor nos ponía desde que nos invitaron los pastores de aquí de su iglesia a venir a esta mañana y pues dispusimos nuestro corazón para estar orando a ver qué el Señor quería hacer. Y me encanta cómo el Señor, no habíamos hablado con Miguel y Rosy, pero el Señor cómo nos va enlazando siempre la palabra, porque es importante. Y queremos hablarte de hacia dónde va Veraca. Algo que el Señor nos ponía es hacia dónde va Veraca, a esa iglesia gloriosa que se va a preparar y está siendo preparada, hermano, está siendo perfeccionada, dice la palabra en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien. Una iglesia, hermano, que camina bajo las profecías de la palabra, es una iglesia que se sube como una caminadora, es una iglesia que va en una caminadora y la caminadora avanza y avanza y la iglesia no puede detenerse, la oscuridad va avanzando, mi hermano, y la iglesia va avanzando en esa oscuridad, dice la palabra que la noche está avanzada, pero la iglesia está alumbrando, hermano, en medio de la oscuridad. Y viendo este versículo de Filipenses 1:6 que tenemos aquí, dice Pablo, dice, yo estoy convencido de una cosa, dice, yo estoy persuadido, es estar convencido, es mover, es obligarte, es tener razones a creer, dice, estoy convencido de que Jesús fue el que comenzó la obra en mi vida y Él la está perfeccionando. Dile al que está a tu lado, Jesús nos está Amén. perfeccionando como iglesia. comenzó Jesús, la buena hermano, obra. está haciendo esa catarsis que es ajustar, es embonar, es engranar y está haciendo esto en esta iglesia. Entonces, hermano, una iglesia gloriosa es una iglesia que en la palabra nos habla de la iglesia gloriosa como una de las promesas más explícitas. Podemos ver en la palabra que Jesús nos habla en muchas ocasiones acerca de la generación de los últimos tiempos y esa generación somos nosotros, hermano. La palabra nos habla explícitamente, lo que más habla de 3 generaciones. La generación de Moisés, que habla la mayor parte del Antiguo Testamento. La generación de Jesús, que es la mayor parte del Nuevo Testamento. Y la generación de los últimos tiempos, que es donde estamos viviendo tú y yo, que Jesús lo habla en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces podemos ver cómo la iglesia gloriosa, hermano, avanza y a medida de que se acerca el regreso de Cristo, podemos ver que Jesús prometió un avivamiento para ti y para mí en estos tiempos. Entonces la iglesia, lo primero que te quiero decir es que es un diseño divino establecido por Veraca Jesús. es un diseño divino establecido por Jesús. Amén. Veraca es un diseño, voltea con el que está a tu lado y dile, somos un diseño establecido por Dios. Y mira lo que dice la palabra ahí en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y rápidamente, para entrar en este contexto, cómo Jesús estableció a la iglesia, hermano, y cómo Jesús desde ese tiempo pensó en Veraca. Cuando Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipos, ahí en Mateo, lo podemos leer ahí en estos versos de Mateo 16, desde el 15, cómo Jesús lleva a Cesarea de Filipos a los discípulos y los lleva a un lugar donde había una cueva que en ese tiempo le llamaban las puertas del Hades. Y en ese lugar, tú lo puedes encontrar en Google, incluso hay fotos de ese lugar que hasta la fecha se le sigue llamando las puertas del Hades y está en Cesarea de Filipo. Y tú puedes ver cómo Jesús los lleva a los discípulos y en medio de ese lugar, haz de cuenta que es el Catemaco de México, pero en Israel es Cesarea de Filipo, un lugar completamente de oscuridad donde se hacían rituales, donde se hacían sacrificios, una ciudad pagana completamente, y Jesús lleva a los discípulos a ese lugar de Cesarea de Filipos y les dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. En el lugar más oscuro, mi hermano, Jesús va y establece el diseño de iglesia, le dice a Pablo, tú vas a hacer esa roca. Le dice, tú vas a hacer esa roca en la cual voy a edificar mi iglesia. O sea, en personas imperfectas yo voy a levantar una iglesia que yo me voy a encargar de perfeccionar.
Entonces, podemos ver, mi hermano, cómo Veraca está siendo perfeccionada a través de la oscuridad que estamos viviendo. Estamos avanzando en la noche, pero Jesús, en medio de esa oscuridad que se vivía en esa ciudad, dice, se le ocurre la idea más gloriosa, mi hermano, que es establecer la iglesia de Cristo. Y esa somos tú y yo, mi hermano. Entonces, segundo punto que te quiero platicar. Jesús Jesús prometió caminar en medio de la iglesia y perfeccionarla. Hermano, Jesús está en medio de esta iglesia, aún con los errores. En nuestra iglesia tenemos errores, tenemos horrores, pero Jesús dice que Él está en medio de los 7 candeleros de oro. Él prometió, mi hermano, caminar en medio de la iglesia. En Apocalipsis 2:1 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hermano, no importa los errores que veas en tu iglesia, Jesús dice, yo estoy en medio de la iglesia. Los 7 candeleros, mi hermano, eran las 7 iglesias del Apocalipsis, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, las 7 iglesias que estaban, unos habían perdido su primer amor, otros iban unos iban viviendo la iglesia y haciendo iglesia en medio de doctrinas desviadas como la de Jezabel, la doctrina de Nicolaitas, y iban haciendo, hermano, iglesia. Había errores, pero dice Jesús, aún en medio de esos errores, yo estoy en el centro. Y yo sostengo a esas iglesias, mi hermano. Y muchas veces nosotros podemos ver errores en nuestra iglesia, mi hermano, pero el Señor ha prometido que Él va a estar en medio de esto. A Jesús no le asusta, mi hermano, la condición de la iglesia. A Jesús no le asusta la condición de la iglesia porque Él está comprometido en perfeccionarla. Entonces dile al que está a tu lado, estamos siendo perfeccionados, y ser perfeccionado significa, mi hermano, es ser una iglesia sin errores. Entonces, si tú ves errores muchas veces dentro de tu iglesia, Jesús dijo esto, vamos avanzando, porque Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo a la iglesia, lo mandó al mundo, mi hermano, para que fuéramos perfeccionados, que conociéramos el amor de Dios. Y Él caminó, Jesús caminó, el Dios caminó en el mundo, así como lo está haciendo con Veraca dentro de la iglesia, mi hermano. Dice la palabra en Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor aquí en Veraca? Y algo de la palabra que el Señor nos daba, estábamos dando contexto para decirte lo que el Señor quiere hacer aquí en este lugar con ustedes. Dios quiere construir un ambiente para que lo que Él hizo no se corrompa, mi hermano. El Señor ha hecho diseños y el enemigo se ha encargado, hermano, de persuadir para que se corrompan los diseños de Dios. Pero yo veía a Veraca, hermano, como una iglesia, como un faro de luz que no permite que el enemigo corrompa los diseños que el cielo está trayendo a la tierra por medio de Veraca. Va a haber diseños, hermano, que van a empezar a ver en Veraca, en los cuales ustedes van a caminar y van a ser ambientes para mantener esos diseños del cielo y mostrarlos en la tierra. Entonces, mi hermano, nosotros debemos de ser muy intencionales. Veraca debe de ser muy intencional en construir ambientes. Dice la palabra en Génesis 2:7, y te hago una pregunta. ¿Qué generó primero el Señor? ¿A quién constituyó primero? ¿Al hombre o al huerto? Al huerto. Muy bien. Dios dice la palabra que no, que Dios hizo un jardín, después hizo al hombre en Génesis. Ahí lo puedes ver en Génesis 2:7. Primero hizo el jardín, después hizo al hombre y después hizo un huerto. Y en el huerto dice que puso al hombre para preservar el diseño que había hecho. Entonces, mi hermano, el Señor hace diseños y pone a las iglesias dentro de esos huertos para que no se corrompan, mi hermano. Tú estás dentro de un diseño de iglesia que se llama Veraca y el Señor te ha puesto en esta iglesia para que no te corrompas. Podemos ver el ejemplo de mucha gente que en el momento que es engañada y el enemigo los engaña diciéndoles que hay errores dentro de la iglesia,
lo primero es pensar que hay errores porque están viendo el resultado en lugar de ver a Dios y empiezan a alejarse, empiezan a enfriarse y podemos verlos a los meses que ya han pasado una temporada lejos del Señor y cuál es su andar y su caminar. ¿Por qué, mi hermano? Porque se salieron de ese diseño, de ese huerto donde el Señor los puso y empezaron a caminar en oscuridad. Entonces es importante, mi hermano, que tú y yo aprendamos que en cuanto más se acerca el día del Señor, Dios está perfeccionando con más intensidad a su iglesia. Entonces Dios le está metiendo más intensidad, hermano, a Veraca. Yo podía ver cómo la palabra en Veraca, hermano, va a empezar. Y esta palabra, que este modelo de palabra, este diseño de palabra que se comparte en esta iglesia, hermano, va a ser complementada cada día más y más, hermano, porque va a llegar gente que vendrá tal vez lastimada, va a llegar gente que vendrá herida, gente que no quiere saber nada de los cristianos. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Va a ser un lugar de refugio en ese lugar. Veraca, hermano, será un lugar de refugio donde las personas acudirán, serán sanadas, dice la palabra en el Nuevo Testamento, que confiésense los pecados unos a otros para alcanzar la sanidad, mi hermano. Muchas veces es importante ir al Señor, pero la iglesia fue diseñada, mi hermano, para vivir en intimidad. Vamos les quiero hablar de dos características que tiene la iglesia gloriosa de los últimos tiempos, hermano, las cuales identificamos en Veraca y yo sé que el Señor las va a acrecentar, las va a incrementar cada día más. Hay dos características, hermano, que dice Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Muy bien, somos transformados a la misma imagen, hermano, del Señor. La perfección que nosotros vamos alcanzando, mi hermano, es ir siendo cada día transformados, moldeados a la imagen del Señor. Y hay dos cosas, hermano, que en esta mañana te quiero compartir rápidamente, que es perfeccionados en la intimidad con el Señor. Cuando iniciamos la reunión, leían ahí el Salmo 27 y específicamente en el Salmo 27:4 nos habla acerca de esto, cómo David se acercaba y era la iglesia de una sola cosa. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermano, David decía una cosa, tenemos que ser iglesias de una sola cosa. Que le pidamos al Señor estar en su casa todos los días, inquirir en su santo templo con el propósito, mi hermano, de pedirle cosas, con el propósito de pedirle un auto nuevo. Decía David, el propósito es contemplar la hermosura de Jesús. Contemplar la hermosura de Jesús, mi hermano, no venir a ver los errores, no venir, mi hermano, a ver las situaciones, porque tampoco los aciertos, porque muchas veces nos enfocamos más en los resultados, mi hermano, que en Jesús. La unidad no viene, mi hermano, por pensar todos lo mismo, la unidad viene por ver al mismo. La unidad se llama Jesús. La unidad viene, hermano, por contemplar la hermosura de Jesús, inquirir en su santo templo todos los días de mi vida, decía David. Hermano, la iglesia gloriosa tiene como prioridad contemplar esa hermosura de Jesús, de tal manera que cuando la contemplamos, somos transformados, mi hermano, a la imagen de Cristo. La iglesia que avanza, hermano, en estos tiempos, la iglesia gloriosa de los últimos tiempos, es aquella que está siendo transformada, hermano, a la imagen de Cristo. Entonces, hermano, Dios quiere construir ambientes donde tú y yo estemos en medio de esos ambientes. La iglesia gloriosa, hermano, vive en el primer amor. A la primera iglesia del Apocalipsis se le dijo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Y saben cuál es la solución? Le dice, entonces arrepiéntete, hermano. Perder el primer amor es un pecado. Si Jesús les está diciendo, tienes que arrepentirte por perder tu primer amor,
tienes que arrepentirte de algo que cometiste. Arrepentirse, hermano, es ir en la dirección contraria. Yo iba caminando hacia allá, me arrepiento y me regreso, camino hacia el otro lado. Entonces, mi hermano, la iglesia gloriosa tiene como prioridad ministrar la presencia de Dios. Desde esa posición recibe la autoridad para manifestar el reino y cumplir las promesas y la gran comisión que Dios nos ha dado, mi hermano. Dios a Iraca le ha dado la gran comisión, mi hermano, que yo sé que aquí se los comparten, lo cantábamos hace un momento. Y cómo podemos ver, hermano, que estar fuera de la intimidad es un pecado y tenemos que regresar a ese camino. Entonces, hermano, ¿qué consecuencias nos trae la intimidad? Tener intimidad con el Señor, con Dios, inquirir en su santo templo. Podemos ver ahí 4 consecuencias, hermano, que es algo que el Señor, no nos vamos a detener mucho, pero es una palabra que Dios nos está dando para Veraca. Que cuando lo orábamos, el Señor nos daba estos 4 frutos que Veraca va a empezar a ver y los está viendo, están caminando en ellos, pero el Señor los va a incrementar. Hermano, es madurez, entendimiento, influencia y manifestación del reino. Entonces vamos a leer algunos versos rápidamente, mi hermano. Pero vamos a leer Hebreos 5:14, ¿qué nos dice, mi hermano? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, el alimento sólido. Eso quiere decir que algunos están consumiendo alimentos que no es sólido, hermano, alimento que no es adecuado. Imagínense, yo a mi hijo de 15 años darle un alimento como lechita, Gerber, es un alimento que no es adecuado para él, no se va a desarrollar, no va a crecer. Pero dice la palabra en Hebreos, dice, hay un alimento que se le da a aquellos que alcanzan madurez. Hay una madurez y hay un entendimiento en la palabra, hermano, que cuando tú leas, cuando alcances la madurez, vas a llegar a un entendimiento de la palabra como nunca antes. Entonces la palabra nos habla, hermano, en esa parte, que madurez no significa más durez, no significa que me hago más duro, mi hermano. Madurez es ir creciendo, es caminar sin detenernos, mi hermano, y tener la madurez significa la intimidad que te da la sensibilidad, y este es un sinónimo de madurez, no de más dureza, hermano. La madurez te da, dice aquí en Hebreos, lo leíamos, esta madurez se alcanza por los que tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hermano, tenemos todos los días que avanzar en ese discernimiento. Todos los días tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales. Número 2, hermano, entendimiento. Dios quiere introducir a esta iglesia, hermano, a una conversación. Dios los tiene, hermano, en una conversación. Hemos platicado mucho con nuestros amigos, Pablo y Joca, y sabemos la palabra que se comparte aquí. Y nos encanta, hemos aprendido mucho de ellos, de la palabra de gracia, de justicia, mi hermano. Y esta palabra va a ser recargada en los próximos años y momentos, hermano, porque el Señor va a traer más entendimiento, va a traer más sabiduría, más revelación. Entonces, mi hermano, dice que Jesús, después de estar con los discípulos, después de resucitar, estuvo con ellos 40 días. Y esos 40 días, usted puede ver la diferencia, por ejemplo, de un Pedro al Pedro después de los 40 días con Jesús. Entonces, mi hermano, tener una intimidad con Dios nos abre las escrituras. Dice la palabra que iban 2 camino hacia Maús, y esos 2, cuando hablaron con Jesús, dicen, no, Jesús les hablaba durante todo el camino, pero cuando llegaron a sentarse a la mesa, mi hermano, con Jesús, dice, ellos entendieron por la forma en la que Jesús se comportó que era Él. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que reconocerlo. Va a haber entendimiento donde vamos a reconocer a Jesús. Viene la influencia también. La iglesia gloriosa vive la cultura de María de Betania, mi hermano. Esa mujer que buscaba la mejor parte. Mientras todos estaban enfocados en hacer, ella estaba enfocada en atender, en estar con el Mesías. Hermano, muchas veces como iglesia estamos enfocados en el hacer,
Pero la palabra nos enseña por medio del Sermón del Monte que cuando nosotros somos efectivos en el ser, mi hermano, en el tener esa relación con Dios en nuestro ser, vamos a ser certeros en el hacer. Entonces mi hermano, esta María de Betania, su hermana Marta le decía a Jesús, le decía, Maestro, dile que me ayude. O sea, estamos enfocados en hacer y en hacer más. Pero Jesús le dijo, es que ella escogió la mejor parte, es contemplar la hermosura, es estar conmigo, sentarse a mis pies. Entonces eligió la parte de desatar un poder profético, mi hermano. Eso yo lo veo en Veracruz, se está desatando, hermano, en medio de la alabanza, un poder profético, se está desatando. Aquí en la alabanza yo veía varias jovencitas que el Señor las está preparando como intercesoras. Entonces, mi hermano, la manifestación de su presencia, que es el último punto, hay muchas promesas de esta manifestación. Joel 2 nos habla de eso, 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mira, mi hermano, a todos nos encanta que nos digan, ay, vas a profetizar, vas a tener sueños, a todos nos encanta eso. Pero el propósito de este versículo, el principal, es que en medio de una generación de niños, jóvenes, adultos, ancianos, hay un mismo espíritu. Ese es el propósito, mi hermano, porque ancianos han visto sueños por mucho tiempo, los jóvenes también, pero hay generaciones donde solamente lo ven los ancianos, hay generaciones donde lo ven los pastores, pero dice la palabra que en esta última generación, mi hermano, cuando lleguemos a esa plenitud, a esa unidad en la fe, al ver al mismo la hermosura de Jesús, mi hermano, dice que todos dentro de la generación, el Señor va a derramar su espíritu sobre toda carne. Y en Veraca, mi hermano, al contemplar la hermosura del Señor, todos, mi hermano, van a llegar a esa estatura donde el Espíritu les va a llenar y van a empezar a ver visiones, van a empezar a hablar los niños en lenguas. No solamente es para unos cuantos, mi hermano. Y esa es la manifestación de su presencia. Se va a manifestar un mover profético sin precedentes. Habrá oración como nunca antes, hermano. Llegará la lluvia temprana y tardía. Y lo último, mi hermano, y lo vamos a dar muy rápido. Es un gran reto. Perfeccionados en la comunidad. Y es la mayor palabra que nos ha dado para esta iglesia, mi hermano. Mateo 12:5. 50, perdón. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermano, necesitamos que Veraca sea una iglesia que es familia. Ustedes dicen, hemos llegado a casa. Llegar a casa es llegar con la familia. Es tener hermanos. Es tener padres, hermano. ¿Y sabes qué? Por mucho tiempo hemos aprendido a ser hijos. Tenemos la identidad de hijos con Dios. Pero necesitamos aprender a ser hermanos. Mis hijos son muy buenos hijos, mi hermano. La verdad, Dios me bendijo con hijos muy buenos. Pero les digo, pero entre hermanos les falta mucho. Hermano, muchas veces nosotros nos desarrollamos en ser hijos de Dios. Pero necesitamos aprender a ser hermanos, hermano. Tenemos que ser esa familia, fortalecer el vínculo y profundizar en relaciones. Y declaramos para Veraca un año de relaciones significativas, mi hermano. Un año donde ustedes van a profundizar, donde se van a acabar grupitos tal vez, porque necesitamos llegar a esa unidad, mi hermano. Y mira, todo esto que te decimos, tal vez lo puedas tomar como una profecía, pero las profecías no son más que una invitación a que seamos intencionales en caminar por ese camino. No es de que el Señor dijo que va a hacer esto, yo voy y me siento y me acomodo, me pongo cómodo hasta que suceda. No, mi hermano. Juan fue muy intencional, Juan el Bautista, dice en Isaías, decía, va a haber una voz que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor. ¿Y sabes qué hizo él? Se fue a vivir al desierto. Fue tan intencional que vestía ropa de camello, comía lo que encontraba en el desierto. Jesús fue tan intencional en las profecías que se dijeron de él en todo el Antiguo Testamento, en los profetas menores y mayores, hermano, que hizo todo de tal manera que en muchas ocasiones, como en Mateo o en Lucas, puedes encontrar muchas veces que decía, Jesús lo hizo de esta manera para cumplir las profecías. Hermano, es ser intencionales
en ser perfeccionados, en ser familia. El diseño de iglesia primitivo, hermano, era templo y mesa. La iglesia empezó siendo templo y mesa, dice la palabra, 2:46. Hechos Y 2:46. perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, todos los días, hermano, perseveraban en esto. Había dos cosas en las que perseveraban: en ir al templo y en estar en las casas compartiendo, mi hermano. Cuando nos sentamos a la mesa se pierden distancias, dejas de ver los defectos, mi hermano, y empiezas a profundizar en relaciones. ¿Cuántas veces se han sentado a la mesa, hermano, aquí? Hay que profundizar como iglesia, y el diseño de iglesia primitiva era eso. Necesitamos crecer en relaciones de mesa, mirarnos a los ojos, mi hermano, aprender a batallar juntos. La palabra nos hace consiervos de milicia, y es aprender a caminar juntos, y en el camino vamos a tener batallas, victorias, derrotas, mi hermano, pero vamos juntos. Dile que está a tu lado, vamos juntos a este caminar, vamos a ir juntos, Veraca. Y necesitamos, hermano, y queremos terminar con esto, mi hermano, una palabra porque muchas veces, mira, tenemos la noción y te vamos a pedir, ponte en pie, porque necesitamos cambiar ciertas cosas dentro de las iglesias. Esto lo hemos compartido mucho dentro de nuestra iglesia, mi hermano, porque muchas veces venimos de otras iglesias con culturas de crítica, de chisme, de juicio. Y no te estoy diciendo que aquí suceda, mi hermano, pero es que el Señor nos está perfeccionando para que cuando esa gente llegue aquí, nosotros podamos ser ese refugio. Hay comunidades de refugio, mi hermano, como iglesia, familias son comunidades de refugio que el Señor estableció. La familia el Señor la estableció como una comunidad de refugio. Veraca es establecido en Torreón como una comunidad de refugio, mi hermano. ¿Y qué es lo que necesitamos cambiar? Primero, mi hermano, necesitamos cambiar el egoísmo, que es la práctica de yo por la honra. Segundo, necesitamos cambiar la razón por el amor. Muchas veces la razón gana discusiones, pero el amor gana corazones, mi hermano. Necesitamos ganarnos nuestros corazones, mi hermano. Y por último, necesitamos cambiar piedras por toallas. Jesús, ¿qué hizo, mi hermano? Cuando lo iban Judas lo iba a traicionar. Él dice que se ciñó una toalla, mi hermano, y fue a lavarle los pies a todos sus discípulos. Hermano, muchas veces tenemos las piedras listas, pero el Señor nos dice, deja las piedras, ponte toallas. Empiecen a lavarse los pies unos a otros, a honrarse unos a otros, mi hermano, porque la razón gana discusiones, pero el amor gana relaciones. Juan 2:13 nos dice que Jesús, sabiendo que tenía todo, Juan 2:13, versículo 3 al 5, dice, Jesús, sabiendo que él tenía todo, que el Padre le había entregado todo, dice, tomó una toalla, se la ciñó y fue con sus discípulos a lavarles los pies, mis hermanos. Esos discípulos que lo abandonaron en la hora más difícil. Esos discípulos que alguno lo traicionó, otro lo negó. Entonces, mi hermano, es tiempo de cambiar piedras de juicio. Y por último, honrar es vernos como Jesús nos ve, hermano. Es vernos en el Espíritu. Como iglesia necesitamos empezar a honrarnos. A mí me encanta un tiempo que tenemos en la iglesia cada domingo, donde yo le digo a la gente, hermanos, es tiempo de honra, y es ir con una persona y darle una palabra, dejarte usar por el Señor y empezar a utilizar nuestros sentidos espirituales todos, ir con una persona y decirle, el Señor está trabajando en tu vida, el Señor te está perfeccionando. Yo les digo, no vayan y se cobren lo que se deben. No vayan y le digan, nos vemos más tarde. No, vayan y déjense usar por el Señor usando la honra. Así es, y como con base en esto de honra, cambiar el egoísmo por la honra, según 1 Tesalonicenses 5:12, 5:13, en palabra de Dios para todos, ténganles mucho respeto y amor debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes, vivan en paz unos con otros. Y en base a eso quiero que tú pienses,
Una palabra que te haya dejado el Señor hoy con lo que dijo Rosy, Mike, con lo que dijimos nosotros, con lo que dice la palabra. Piénsalo, porque te es tiempo de que vayamos con alguien y declaremos lo que la palabra de Dios dice de ellos. No lo que tú piensas, no lo que tú crees, sino lo que la palabra de Dios dice de ellos. Y queremos terminar este tiempo con la palabra que traíamos para ustedes. Primero quiero dirigirme a los pastores. Pastores, Pablo, Joca, para ustedes es 1 de Tesalonicenses 5, del 12 al 24. Búsquenlo en la palabra de Dios para todos. Esto es lo que dice. Pablo, Joca, les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes, guiándolos y enseñándoles en el Señor. Ténganles mucho respeto y amor debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes. Vivan en paz unos con otros. Les pedimos, Pablo y Joca, que reprendan al que no trabaja, animen a los que tengan miedo, ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Mejor traten siempre de hacer el bien, tanto entre ustedes como a todos. Pablo, Joca, estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. No detengan la obra del Espíritu, no desprecien las profecías, examinen todo y quédense con lo bueno. Manténganse alejados de todo lo malo. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Amén. Pablo, Joca, dice el versículo 24, Dios que los ha llamado lo hará por ustedes. Amén. Y pueden confiar en Él. Amén. Amén. Gracias. Veraca, tenemos una palabra para ustedes. Veraca, busca el rostro de Jehová, que tus generaciones disfrutarán los beneficios, pues la intimidad con Dios desata un poder que afecta generaciones. Veraca, nunca pierdan el primer amor, cultiven un estilo de vida en intimidad. Pastores, oramos para que Dios les muestre cuando sus discípulos pasan días sin intimidad con Dios y puedan exhortarles. Iglesia, nunca dejen que ellos abandonen la primer fila. El día que no los vean derramando genuinamente su corazón entre lágrimas y oración, exhórtenles. Dios les siga mostrando cómo hacer familia y luchar contra el rechazo, ofensa y división. Dios les siga mostrando cómo ser hermanos, no solo hijos. Este año sea un año de cultivar relaciones significativas. Paren el ritmo y cultiven relaciones, pues el reino de Dios se extiende a través del discipulado, del contacto uno a uno. Veraca, la vida en Cristo no es para estar cómodos, sino para que el carácter de Cristo sea transformado en ti. Amén. Veraca, crece en intimidad y crece en comunidad. Amén. Es tiempo. Amén. Esto es lo que Dios dice para ellos. Amén. Y lo que Dios dice para ustedes. Yo te invito a que tomes un minutito y sal de tu lugar y declara a alguien lo que la palabra de Dios dice Así de es. ellos. Amén.